Hola a todos, amigos del canal de YouTube de PokerYAjedrez.com. Os habla como siempre el maestro FIDE Óscar de Prado. Traemos hoy un nuevo vídeo del Zurich Chess Challenge 2015. En este caso tuvimos la ronda 2 y el más destacado del día fue la victoria de Anand ante Aronian. Kramnik no pudo con Nakamura, una partida a pesar de que ganó, iba a ganar un peón en la apertura y Nakamura decidió entregar su dama por torre y pieza, pero bueno, una posición bastante simplificada y le sirvió para conseguir realmente eran unas tablas, ¿no? Y bueno, es una partida en la cual pues el módulo nos da una clara ventaja, pero en la práctica no es nada fácil de ganar, ¿no? Porque las negras tienen un fuerte alfil en la diagonal, con el fianchetto blanco que no tiene alfil, o sea, las casillas blancas eran débiles, y quedaba solo dama y torre contra dos torres y alfil, ¿no? 3 contra 3 en el flanco de rey, 2 contra 2 en el flanco de dama. Y la verdad que poco después Kramnik devolvió la dama por torre y alfil en un final de torres que realmente pues, no podía ganar, ¿no? Y la otra partida del día, Karjakin contra Caruana, fue una de antiberlinesa, y realmente Caruana jugó bastante agresivo con negras, se lanzó allí con los peones, fue una partida interesante, no se enrocó, se lanzó con los peones del flanco de rey. Y bueno, en un momento determinado, Karjakin, la verdad que jugó también bastante activo en el centro y entregó una calidad que Caruana durante varias jugadas no se comió, pero las blancas tenían compensación y realmente acabó la partida poco después en tablas, ¿no? Luego cuando la comió y la devolvió. Y la partida que vamos a ver, pues una buena preparación teórica de Anand, jugaron los dos muy rápido la apertura, hasta un momento determinado algo falló en la preparación de Aronian y Anand consiguió una victoria pues casi de libre, casi sin esfuerzo, ¿no? Es lo que está teniendo ahora mismo Anand, con los años una gran preparación teórica combinada con algunas graves derrotas que comete en apuros de tiempo, en posiciones así un poquito más extrañas, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, unos picos de Anand, pues todavía puede hacer grandes partidas y también alternando con partidas muy malas y con graves errores. Bueno, tras estas dos rondas, de momento Anand y Nakamura con 1,5 de 2, Nakamura aguantando también el tirón con negras ante Kramnik, en el siguiente torneo de Londres la había ganado con la línea de rey, ayer varió de apertura, y luego queda Kramnik con un punto, Karjakin un punto, y Caruana y Aronian con medio de 2, ¿no? Es interesante también para los movimientos en los 10 primeros de la lista ELO, que comenzó el Grand Prix de de Tbilisi, que es el tercer torneo del Grand Prix. Para muchos jugadores es el último. Es un Grand Prix en el que están participando también, por ejemplo, Nakamura, incluso el propio Caruana, que de momento va líder, y algunos jugadores más que en este torneo no están. Y es interesante porque Grischuk, que está consolidándose como número 2, está jugando este torneo, lo echaba de menos en los grandes torneos y olvidaba de que, como en nuestro último vídeo, de que iba a jugar este Grand Prix, que está peleándolo. Y en la primera jornada fue interesante las victorias de Grischuk ante Kasindanov con negras, una Notebun, y lo más destacado fue Guidi, que ganó con negras a Tilder y virtualmente supera la barrera de los 2.800, se coloca con 2.802. Número 4 del mundo, o sea que bueno, lleva una buena subida. Carlsen sería el primero, Grischuk se colocaría segundo con 2.813 y Caruana sigue bajando y está 2.803, o sea, Guidi está a un punto de Caruana ya, ¿no? Y Grischuk se está consolidando tranquilamente como número 2, también Nakamura está en el número 6 y tenemos así unas cuantas partidas, ¿no? Anand ha subido al puesto 8 y tenemos la bajada de Aronian, que sigue siendo pues cada vez más grande. Y en el Grand Prix destacar también que ganó Mavelyarov con negras a Bacher-Lagrave, una partida también bastante importante, y Tomaszewski ganó a Jobava. Andrei King y Jakovenko hicieron tablas, lo mismo que Domínguez y Rayagov. Esperemos que Domínguez le vaya un poco mejor, que sus actuaciones en el Grand Prix fueron bastante malas. Bueno, no me enrollo más, vamos a empezar a ver las partidas del Zurich Chess Challengers. Intentaremos también hacer algún vídeo del Grand Prix. El Grand Prix es más largo, son 12 jugadores, juegan a 11 rondas y este torneo de Zurich es más corto, así que en estos primeros días nos centraremos en el torneo de Zurich y más adelante haremos también algunos vídeos pues según vaya avanzando el torneo del torneo de Tbilisi. Bueno, una Grunfeld, caballo C3,
Quizás hoy en día F3 se está poniendo también muy de moda, en la indias de rey anti-Grunfeld, caballo C3 D5, y la variante rusa esta con dama B3, que ya la pudimos ver también en el Mundial, ¿no? O sea que Anand siguió aprovechando su preparación, y aquí en este momento Aronian le contestó con caballo A6. Las dos alternativas principales, bueno, A6 se considera la mejor, pues Svidler, el mayor especialista en la Grunfeld, que además ha hecho unos muy buenos vídeos sobre ella en Chess24, recomienda A6, y por ejemplo aquí se puede jugar, por ejemplo, E5, B5, dama B3, caballo D7, caballo G5, caballo C6, posición interesante. Esto se dio Nakamura-Gelfand en London, y alfil E2 se jugó B5 y C5 rápido, alfil E6, dama C2, caballo BD7 y torre C8. Esto también fue una posición interesante, que parece que el blanco está un poquito mejor, en Tomaszewski contra Grischuk, precisamente en Bakú, en 2014, en uno de los Grand Prix, ¿no? También de hace poco. Y la otra alternativa es caballo C6, que ha jugado precisamente Giri también, bueno, y algunos más jugadores, como Bacher, etcétera, pero Giri tiene un par de partidas interesantes en el Tata Steel, la jugó un par de veces, y por ejemplo E5 fue lo que jugó contra Aronian, y entregando aquí este peón consiguió muy buena compensación después de sacrificar dos peones. La partida acabó en tablas, por algún momento creo que Aronian pudo mejorar. Y también caballo D7 lo jugó contra Wojtaszek, esta posición también bastante interesante, y aunque en ellas parece que el blanco puede quedar un poquito mejor, consiguió dos empates. Serían las dos alternativas. A6 supuestamente pues también es una jugada quizás un poco más antigua, pero también se juega, no tanto en la actualidad. Vamos a ver algunas ideas. Alfil E2, C5, D5, E6, esto más o menos es normal. Y llegamos a esta primera posición, donde aquí sí que hay dos alternativas, ¿no? Torre 8, esto lo pudimos ver también, estábamos siguiendo una de las partidas del Mundial, entre Anand y Carlsen, de este noviembre, y aquí una alternativa muy jugada es alfil F5, por ejemplo, alfil F4, torre 8, torre A de 1, caballo E4, se consideraba la línea principal. Y pudimos ver este G5 interesante aquí, aunque también dama F6 se juega mucho, en un Gelfand Topalov en China en 2013 y algunas variantes más. Esto también se consideraba antes lo principal. Torre 8 y aquí tenemos el primero en desviarse. Anand en el reciente Mundial, comentamos en esa partida contra Carlsen, jugó con alfil G5 y a H6 hizo alfil E3, alfil F5, torre A de 1, caballo E4, tomó en B2, dama F6, tomó el peón de H por el peón de B, y aquí aún pudo presionar un poquito, aunque la partida acabó en tablas, una partida en la que Anand tuvo algo de ventaja. Pero en este caso decide jugar torre D1, que se consideraba la más fuerte, alfil F5 y D6. Aquí sí que se atreve, recordar que en ese Mundial hubo algunos momentos, me acuerdo una especie de India de dama, que también tenía que hacer un D6, que era la principal jugada, y en alguna variante más, en la cual no se atrevió, y aquí Anand se le vio ahora más confiado, quizás no tiene, claro, no le impone tanta presión a Aronian, aunque Sarri es un jugador muy fuerte como le imponía Carlsen, y se decide por jugar este avance, que ya era conocido, y es una variante, en principio, con buena fama, ¿no? También para el blanco. Aquí le juegan H6, y ahora alfil E3. Esta jugada se ha utilizado muy poco. El propio Anand había jugado alfil F4, hace unos cuantos años ya, en el año 94, ante un jugador de 2300, Snitchpan, difícil de pronunciar, y una partida que había acabado en tablas, le habían jugado dama B6, alfil E5, alfil E6, dama H4, y más o menos una partida interesante. Este alfil F4 se vio en varias partidas de Kasparov, tenía algunas interesantes, y por ejemplo como esta contra Karpov, ¿no? Caballo D7, torre D2, caballo B4, alfil E6, y aquí el blanco quedó un poquito mejor, aunque la partida fue tablas, ¿no? Era la jugada más habitual. Este alfil E3 apenas hay un par de partidas directo, se juega mucho más alfil F4. Caballo G4, en principio una respuesta que podría ser bastante natural, tratando de pelear contra este alfil. Se había jugado, por ejemplo, caballo E4, que parece un poco peor, dama B3, caballo por, peón por, alfil E4, alfil B5 dio ventaja blanca. En Volkov contra Neritko en Rijeka 2010, el blanco ganó esta partida. Y también alfil D7 se jugó en Reilly Tumakov en el Open de Antwerpen en el año 93. También parece que el blanco pueda quedar un pelín mejor, ¿no? Entonces caballo G4 parece una jugada un poco la mejor jugada en este caso, una jugada buena. Aquí el blanco juega ahora alfil F4 y aparentemente
Esta jugada puede parecer un error por esta pequeña combinación. De hecho, aquí ambos jugadores estaban jugando rápido, que es la jugada alfil por c3, a lo cual tomamos de peón. Evidentemente, no podemos tomar aquí con la dama porque nos cae el alfil. Y ahora torre e4. En principio, una jugada que ataca dos piezas, ¿no? Como podemos ver. Y dama b5, torre por f4 y dama por b7. Todo esto más o menos, ya digo, ambos jugadores estaban jugando bastante rápido. Aquí empezó a pensar ya Aronian, sobre todo en esta y en la siguiente jugada, pensó mucho y no sabemos si quizás pues, había olvidado sus análisis, tratando de recordar. Anand seguía jugando bastante rápido. Bueno, aquí hizo torre a4. Aquí es el primer momento en el cual el negro pues, ya puede intentar devolver el material con c4 y si dama a6, alfil d3, alfil por, las negras tienen torre por. Y es interesante, a peón por, dama h4, y ahora si comen en la pieza, bueno, hay que comer, pues aquí las negras tienen jaque continuo. Vemos que no es fácil escapar. Si por ejemplo aquí intentan ir por e1, hay jaque de torre y ahora hay que cubrirse con el alfil y de nuevo dama g4, muy buena jugada, con el tema del mate y jaque, y si f3, jaque y dama g5 y de nuevo el rey no puede escapar, ¿no? Porque si no entraría la torre y el ataque también sería decisivo, ¿no? Por ejemplo, a rey e2, torre por e2 y a rey b1, dama f5 vamos a dar mate. Bueno, torre a4, en principio esta jugada es natural también, defendiendo la pieza. Y ahora d7. Muy buena jugada de Anand, siguiendo jugando muy rápido. Claro, si alfil por a6, hay torre b8 y la dama pronto va a tener que dejar de defender este alfil. De hecho, a dama c6, pues alfil d7, ¿no? Y las negras al final tienen una clara ventaja porque se van a comer el alfil. d7, muy buena jugada. Y aquí de nuevo vino una gran pensada de Aronian. Aquí empezó a consumir muchísimo tiempo, ¿no? Hizo la jugada alfil e4. Parece, según comentó Anand, que esto también lo tenía hasta analizado en la rueda de prensa y lo que se pudo ver, y también, bueno, con ayuda de los módulos y los diversos análisis hechos, que la jugada es caballo c7. Parece ser que esta idea, la jugada correcta es h3, y aquí hay dos opciones, ¿no? Quizás lo que no pudo calcular todo esto en el tablero Aronian. Si, por ejemplo, caballo c6, la idea es caballo e5, y las blancas, bueno, están jugando con una pieza de menos, lo que pasa que tienen un fuerte peón, la torre está un pelín rara en a5, hay ideas como caballo c6, entradas con el alfil, digamos que tienen cierta compensación las blancas, ¿no? También puede haber alguna debilidad aquí en el enroque en un momento determinado, y aquí vemos diversas continuaciones, aunque jugando bien objetivamente el negro debe igualar. Por ejemplo, caballo e6, en algunas puede devolver material, caballo c6, dama f8, y ahora alfil b5. Esta es una jugada bastante buena. Y por ejemplo la torre que no tiene muchas casillas, h4 o a f4 y alfil d3. Esto daría un poquito de ventaja a las blancas quizás, ¿no? La combinación comer en a8 y recuperar la dama realmente lleva a juego igualado. Bien, a caballo e5 una defensa puede ser caballo d7, pero aquí tras caballo por f7, buena jugada, rey por jaque y dama por a4, las blancas quizás puedan aspirar aquí a tener un pelín de ventaja, ¿no? Por dos caballos contra una torre, un peón, quizás está el rey algo débil, presión por la columna D, entonces aquí también parece un poco más cómodo. Y parece que la mejor jugada, que daba la igualdad, era la jugada caballo por f2. Jugada interesante, aquí devolver el material. La idea es que tras rey por f2 y alfil por d7, ahora contra la jugada alfil b5, tenemos esta continuación. Caballo por b5, torre por d7, dama b8, buena jugada, dama b5, tomar torre por f7, dama por, torre por y caballo c3. Y esto estaría el negro un poquito mejor incluso en este final, objetivamente también debe ser igualado. Y dama d5, dama f8, bueno, las negras alcanzan para la igualdad, ¿no? De hecho, a dama b3 tenemos torre a5, se defienden las dos piezas. Bueno, quizás el blanco pueda presionar un poquito aquí, en c7, y ahora hay una jugada muy buena que es c4. Esta es forzada, ¿no? Si comemos de dama, caballo a3, igualamos la partida. Si comemos de caballo, tenemos un jaque en c5, y luego torre c8 y recuperamos cierta opción. Por ejemplo, rey g3, es interesante aquí la jugada torre c8. Vemos que caballo por a5
hay un jaque, va a entrar la torre, la dama, y la posición es peligrosa, incluso recuperar la torre, ¿no? Por ejemplo, rey F2, perdón, dama F5, jaque, y a rey G1, dama por D7, y el negro vuelve a quedar bien. Bueno, eran líneas bastante complicadas, bastante interesantes. Volvemos aquí al momento clave, que es alfil E4, tocando la dama, dama B3, aquí se amenaza la torre, y llega, después de unas buenas pensadas, otro error de Aronian, que es alfil C6. Este ya es decisivo. Parece ser que la última jugada era torre A5, mover la torre, tras caballo D2, esta es una buena idea, ¿no? Se toca el alfil, se toca el caballo, e incluso se amenaza también caballo C4, ¿no? Para de nuevo la torre estar en el aire. Y aquí vemos varias distis. Si alfil F5, caballo C4 es ventaja blanca, ¿no? Si caballo por F2, que también es interesante, vemos que rey F2, torre B8 puede dar juego equilibrado al negro. Es un poco mejor tomar en E4 y alfil C4. Mantener aquí cierta ventaja, ¿no? Está dama B7 viniendo, estamos tocando un F7, y mientras las piezas negras están un poco descoordinadas. Y la mejor jugada contra caballo D2 parece que es alfil por G2, que lleva a la igualdad, ¿no? Si rey G2, de nuevo, dama H4, esta idea la vimos antes con mínimo jaques continuos, y si alfil por G4, dama G5, muy buena jugada. Tras C4, vemos que aquí da igual, comer lleva tablas, aquí intentar que las negras no den jaque continuo, dama G3, dama por, peón por, torre D8 y a caballo B3, torre A4, ¿no? Rey G2 y rey F8 con un final equilibrado, ¿no? El peón de D7 lo podremos intentar acabar comiendo y las negras pueden mantenerse. Esto era lo mejor, todavía, es decir, alfil E4 y aquí torre A5 aún daban al juego igualado, pero alfil C6 ya es una jugada perdedora. Tras torre D6, la ventaja blanca es decisiva. Como podemos ver aquí, hay muchísimas amenazas. Tomar en C6, tomar en G6, el caballo, la torre. Bueno, la clavada es mortal. Aquí jugó alfil por D7, esta jugada pierde, pero realmente no había mucha solución, ¿no? A torre B8, dama 1, y a torre B6, torre por y dama A4, si C4, dama D1 de nuevo, si caballo B8, H3, vemos que el caballo no tiene buena retirada, si a caballo aquí torre por y no se puede comer, no se puede comer porque conseguimos, ¿no? Dama por, hacemos una dama, esto lo vemos fácil, caballo por F2 sería lo mejor, simplemente tomar, y a caballo por D7, torre por C6. Caballo B6, dama D4 y las blancas están con ventaja decisiva. Y alfil por D7, simplemente doblar torres, la clavada en la columna resulta decisiva, sigue estando las piezas en el aire, este caballo en A6 también, toda la partida, incluso el de G4, corre peligro, de hecho, tras dama B8, intentando devolver material, torre por B7, incluso torre por D7, incluso aquí, cambiando las damas, las negras están perdidas por este motivo táctico. Estamos tocando la torre, alfil C4 se toca F7, se defiende F7 y torre D6. Y una de las dos piezas cae por torre por A6, como estáis viendo, y torre por G6 y torre por caballo. No hay forma de defender las dos piezas, ¿no? Aquí si el caballo se mueve, simplemente jaque y torre por, y en la partida jugaron rey G7, torre por A6, torre F2, torre 1 y Aronian decidió abandonar. Bueno, una partida desde el punto de vista teórico interesante, una muy buena preparación de Anand, y Aronian es un jugador que también suele estar bastante bien preparado y ambos pueden jugar bastante rápido. Y esto es un poco bueno, una nueva faceta, nos resume un poquito también cómo está el ajedrez moderno, líneas pues interesantes, líneas complicadas, mucho trabajo casero y con ayuda del ordenador, que en un momento determinado realmente son variantes que no prometen ventajas si el negro juega bien, pero hay que encontrarlas, ¿no? Y a veces es difícil en la preparación o sobre el tablero, si no se tuvo la preparación en casa, pues sacar todas las jugadas correctas, ¿no? Esto es un poquito pues lo que pasó en esta partida. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre os animo a compartir el vídeo, a visitar Póker y Ajedrez, el canal de YouTube, que os suscribáis, que lo comentéis, esperar vuestras noticias y seguimos recomendando el nuevo libro del Sistema Londres que acabo de publicar en editorial Chessy y que también os animo a que lo visitéis y a que lo compréis. Así que nada, se despide hasta la próxima, el maestro FIDE Óscar de Prado para PókerYAjedrez.com.